Bueno, es un gusto, Ana María Yúa, tenerte acá en Houston. Bienvenida. Bueno, muy contenta de estar aquí en la Universidad Rice. Queríamos hacerte un par de preguntas, hablar sobre tu experiencia escribiendo. Hace muchos años que escribís, tenés una producción increíblemente vasta, libros para niños, novelas, microcuentos. Y quizá la primera pregunta sería si pudieras contarnos cuándo empezaste a escribir, cómo eso se fue desarrollando durante el tiempo. ¿Cómo no? Empecé desde muy chica, desde chiquita, en la escuela primaria. Yo creo que mi primer éxito literario fue a los 8 años, con un poema para el Día de la Madre. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí, y muy rápidamente me convertí en la poeta, la poetisa se decía en esa época, Claro. la poetisa más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. ¿Y tu mamá? Mi mamá estaba feliz y me hacía parar arriba de la mesa para recitar mis versitos en las fiestas familiares. Todo muy lindo. Ya cuando terminé el secundario y decidí seguir letras, ya no estaban tan felices, ¿no? Ya empezaban a estar un poco preocupados. ¿Estudiaste letras? Sí, hice la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. Ah, no sabía. Sí, una carrera muy mala, muy desastrosa era en ese momento, porque en el 66 yo empecé la facultad en 69 y en el 66 había sido destruida por una de nuestras dictaduras militares, la dictadura de Onganía. Claro, y había renunciado casi todos los profesores y casi todos los profesores más valiosos de la carrera, y lo que quedaba era, bueno, un poco triste. Y esa es la carrera que yo hice. La hice lo más rápido posible, me interesaba poco, yo ya estaba trabajando en publicidad. Ok. Sí. ¿Y cómo era estudiar literatura y al mismo tiempo ser escritora, ¿no? Porque eso plantea para muchos escritores a veces como, por lo menos en el contexto argentino, donde no hay un incentivo de tomar clases como de escritura creativa, como ocurre más acá, ¿no? Es más como que está dividido, ¿no? O seguís la carrera académica o sos escritora. En aquel momento era así, hoy no, hoy hay infinidad de talleres privados, pero también hay ya varias universidades que están incluyendo escritura creativa entre sus ofertas a los alumnos. Eso está cambiando muchísimo. ¿Y cuando vos estudiaste? Cuando yo estudié no existía, no existía la posibilidad de hacer escritura creativa. Tampoco yo me sentía todavía una escritora. Yo, bueno, quería ser escritora, si lo iba a lograr o no lo iba a lograr, a pesar de que ya tenía un libro publicado, pero bueno, para mí era algo que estaba todavía muy en duda. ¿Y cuándo te sentiste que habías alcanzado ese sueño, ¿no? Cuando ahora me invitaron por primera vez a la Feria del Libro de Buenos Aires con mi primera novela. Eso fue en el año 80, cuando ya tenía 29 años. Porque bueno, yo publiqué mi primer libro de poesía y gané un par de premios y todo cuando era muy jovencita. Se publicó cuando yo tenía 17 años, lo escribí entre los 14 y los 15. Pero bueno, todavía no sentía que eso me daba diploma de escritora. Sí, claro. Claro. Y bueno, muchos años después gané un premio con mi primera novela, Soy Paciente. Y bueno, cuando se publicó Soy Paciente, ahí empezaron a salir críticas y comentarios y me invitaron a la Feria del Libro. Bueno, ahí sentí que estaba sacando diploma de escritora. Y Soy Paciente sobre algo que vas a hablar hoy, que es sobre la institución médica, en cierto modo. ¿Qué te llevó a escribir sobre esa cuestión? Soy Paciente es simplemente la experiencia, ¿no? Está basado en un caso real, en una situación que estaba viviendo un amigo de mi marido y mío, que, bueno, se había internado para hacerse unos estudios. O sea, bueno, la realidad es la realidad, digamos, ¿no? Mi novela
tiene un tono de absurdo kafkiano, pero con humor. La realidad era completamente absurda de todas maneras, pero sin humor. Por lo menos para el paciente. Me imagino. Claro. Sí, no se sabía bien qué tenía, nunca terminaban de hacerle el diagnóstico. Bueno, y de esa historia y de las situaciones más disparatadas de mi novela son en realidad las que saqué de la realidad. Y el humor está siempre, ¿no? Y el humor es parte de mi personalidad, sí. Claro. ¿De dónde viene? ¿De tu personalidad y lo heredaste? ¿Había humor en tu casa? Me estás haciendo pensar, en realidad no, ni mi mamá ni mi papá tenían especialmente mucho humor. Es algo que vino conmigo, sí. Y pasás de Soy Paciente a otras temáticas. ¿Cómo puedes contarnos un poco cómo es el proceso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te inspira? ¿Es algo que de pronto se te ocurre, quiero escribir sobre esto? ¿O es algo que...? Bueno, algunas cosas las sé y otras no las sé, porque hay muchísimo que uno ignora de su propio proceso de escritura y de su propio proceso creativo. La verdad es que no sé todo y exactamente. Y a veces digo, bueno, ¿cómo hice para escribir tal o tal cosa? O, ¿de dónde saqué esas ideas y por qué ahora no se me ocurren? Sí, pero bueno, te puedo contar más o menos, por lo menos en los primeros libros, que me fue llevando de uno al otro. Cuando apareció Soy Paciente, yo ya tenía escrita una parte de La Sueñera y todo mi primer libro de cuentos, Los días de pesca, pero no conseguía a nadie que me lo publique. Entonces, bueno, era mi primer libro de microrelatos, primer libro de cuentos, primera novela. Cuando salió la primera novela, Soy Paciente, aparecieron muchos comentarios críticos que tenían que ver con el hecho de que fuera... Soy Paciente está contada en primera persona por un hombre. Y el hecho de que una mujer hubiera escrito una novela contada en primera persona por un hombre, no sé, bueno, la crítica lo trataba como si fuera algo tremendamente novedoso, cosa que no era, porque por suerte tenemos una buena tradición de mujeres escritoras en la literatura argentina, y además siempre sucedió que hombres que escribieran desde el punto de vista de una mujer y viceversa. En el teatro es lo que pasa naturalmente. Naturalmente una mujer puede crear personajes masculinos y a nadie le llama la atención. Pero bueno, se insistía tanto sobre ese tema que dije, bueno, mi próxima novela tiene que ser muy femenina, que nadie dude que fue escrita por una mujer. Y un poco ese fue el puntapié inicial de Los Amores de Laurita. Claro. Y pensaban que no eras, que pensaban, dudaban, ponían en duda la autoría de Soy Paciente. No se ponía en duda, pero lo mencionaban como algo llamativo, digamos, fuera de lo común, que llamaba la atención. Y mientras tanto, los cuentos y los microrelatos. Bueno, cada cosa tiene su propia génesis. Los microrelatos de La Sueñera empezaron a partir de una revista mexicana, la revista El Cuento, dirigida por Edmundo Valadez, una revista que se leía en toda América Latina y que a Argentina llegaba de vez en cuando, a veces sí, a veces no, un poco de acuerdo a la censura que hubiera y a el gobierno, si era civil o si era militar. Bueno, en determinado momento a mí me llegaron unos cuentos ejemplares de la revista El Cuento, y vi allí que había un concurso permanente de cuento brevísimo, porque en esa época no se llamaban microrelatos ni minificciones, se llamaban cuentos brevísimos. Entonces El Cuento publicaba mucho cuento brevísimo que yo leí con fruición porque me parecían deleitables, ¿no? Y ellos estaban publicando microrelatos de un montón de autores de América Latina que estaban escribiendo en ese momento. Y entonces, bueno, tenían ese concurso. Y los primeros textos de La Sueñera los escribí para mandarlos al concurso de El Cuento. Y así ese fue como el puntapié inicial. ¿Y lo mandaste? Sí, los mandé, pero se cortó la relación, la revista no llegó nunca más, nunca volví a saber de Edmundo Valadez. Muchos años después quiero decir,
35 años después, me enteré de que Valadez me había publicado una cantidad de microrelatos nunca en te el cuento. Yo no lo había sabido. Claro. Lo supe mucho después a través de Alfonso Pedraza, un minificcionista y crítico que publicó todas las minificciones de la revista El Cuento, y bueno, y algunas de las mías estaban ahí. Wow. Y también era pre-internet, ¿no? Ahora era pre-internet, claro, sí. Ahora lo sabrías, seguro. Claro. Sí. Qué interesante. Y bueno, tenés también una obra increíble de cuentos infantiles. Hemos crecido también mucho leyéndote. ¿Cómo es la experiencia de escribir cuentos infantiles, ¿no? Que es muy diferente. Es diferente y no es diferente, porque bueno, la literatura es una y única. Y a mí me parece que la buena literatura es buena literatura para chicos y para grandes. Y cuando uno escribe para chicos, bueno, tiene que pensar que a los grandes también les tiene que gustar, porque si no a los chicos les va a aburrir. Basta con tener un poco de buena memoria y recordar qué era lo que a uno le gustaba leer en esa época. Y bueno, así fue así. Yo empecé poquito a poquito, un poco con la ola que fue empujando y arrastrando hacia adelante a la literatura infantil en toda América Latina, que fue la decisión de la escuela de incorporar la literatura infantil a sus programas. En la escuela argentina se trabajaba con el famoso libro de lectura. Sí. El libro de lectura desapareció y se lo empezó a reemplazar por literatura infantil. Claro. Y eso creó un mercado extraordinario. Las editoriales inmediatamente alertadas salieron a trabajar con ese mercado. Y la editorial para lo que yo trabajaba, Editorial Sudamericana, bueno, directamente ellos me propusieron, me dijeron, bueno, vos publicaste varios libros con nosotros, sabemos que tenés hijas chicas y seguramente les contarás cuentos, ¿por qué no los escribís y nosotros los publicamos? Y así empezó. Pero me imagino que los desafíos, ¿no? De escribir una historia para chicos no es lo mismo que escribir, aunque sea buena literatura. No es lo mismo, pero es escribir, y yo amo escribir, a mí me gusta escribir cualquier cosa. Yo disfrutaba muchísimo de ser redactora creativa de publicidad. Claro. Hay muchos escritores que hicieron otros trabajos relacionados con escribir y abominan de ellos. Claro. A mí no, a mí me gustaba, me encantaba escribir publicidad, me divertía muchísimo escribiendo folletos y podría haber escrito cualquier otra cosa. En realidad mi primer trabajo fue desgravar, o sea, tipear clases grabadas de profesores de la facultad. Ah, sí, claro. Claro. No, explico lo que es, porque desgravar es algo que usamos en la Argentina y mucha gente cree que desgravar es borrar la cinta. No, claro. No, porque bueno, cintas era porque lo se que grababan usábamos. las clases. Claro, se grababan las clases, se tipeaban y después se vendían. A mimeógrafo, que es un aparato que no existe más, a mimeógrafo se hacían las copias y se vendían. Y para mí ese pasaje de la oralidad, de lo que el profesor hablaba, a la palabra escrita, no debe ser exactamente igual. Es mucho más interesante que tenga un trabajo. Ya era un trabajo literario y a mí me encantaba hacer eso. ¿Y cambiabas? Sí, por supuesto. Cambiaba, ¿Lo mejorabas? Lo cambiaba lo necesario como para que una versión oral se transformara en una digna versión escrita. Decía exactamente lo mismo que había dicho el profesor, pero bueno, sin repeticiones, sin... Con sentido del humor, me imagino también. No, nada de sentido del humor. Con respeto. Pero sí, el profesor por ahí, como a mí me pagaban por páginas, si el profesor citaba 2 versos de un poema, yo le agregaba 10 o 15 versos más. Claro. Porque, claro, buscaba el poema y...
Lo alargaba. Seguro, y lo alargaba porque, bueno, me pagaban por página. Claro. Los poemas rendían especialmente bien porque, bueno, Claro. ocupaban Claro. mucho lugar con poco trabajo. Una buena manera de ganarse el pan. Tal cual. Y por último, ¿no? Como para terminar, acabas de publicar la novela Hija, ¿no? Sí, lo último que publiqué fue la novela Hija y un libro que reúne mis 5 libros anteriores de microrelato, que se llama Todos los universos posibles. Ah, sí, eso Sí. Creo que lo vi. ¿Querés contarnos un poco sobre los 2 libros? Sí, cómo no. Bueno, Hija es la historia de una hija como uno no quisiera tener. Una hija, un personaje amoral, totalmente amoral, con una madre y un padre normales, digamos, comunes y corrientes, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero esta hija no, esta hija es una hija mala, no es sádica, no es cruel, es una persona a la que no le importa pisar cabezas si esas cabezas se interponen entre ella y lo que está deseando en ese momento. Y es así desde muy chiquita, desde que era una niña. Es una especie de psicópata infantil. Y la madre lo niega, porque bueno, para eso es la madre lo niega, hasta que, bueno, llega un momento en que ya se le hace verdaderamente imposible, ¿no? Es una historia bastante terrible que está acompañada por una especie de diario de escritura. O sea, después de cada capítulo hay un texto donde yo cuento, bueno, cómo escribí ese capítulo, de dónde saqué las ideas, por qué es así, no de otra manera, qué estaba leyendo en ese momento. Entonces, la novela se completa de algún modo con el diario de escritura. ¿Y por qué se te ocurrió agregar el diario de escritura? Me pareció muy interesante. O sea, uno siempre trata de escribir el libro que le gustaría leer. Y a mí me pareció, o sea, me gustaría tanto cuando leo un libro, me encantaría que el autor me contara, bueno, qué le pasó en realidad, qué inventó, de dónde sacó esto o aquello. ¿Cómo se inspiró? Claro, cómo se inspiró. Entonces, bueno, algunas de estas cosas son las que cuento en el diario de escritura. Algunas, ¿no? No es que cuente todo. Hay que dejar pero un poco de la secreto, cocina sí voy contando. ¿Es la primera vez que haces eso? Es la primera vez, sí. Bueno, también uno trata con cada libro que escribe de hacer algo diferente de lo que hizo en los libros anteriores. Y eso con los años se va haciendo cada vez más difícil. Claro. ¿Y los microrelatos? Bueno, los microrelatos me apasionan, por supuesto. Me encanta escribir microrelatos. Ya no me gusta tanto leer libros de microrelatos porque ya no vienen como antes los libros de microrelatos. No es que cambie el género, es que antes, bueno, el microrelato siempre fue algo muy difícil de publicar, que a las editoriales no les gusta, que se vende poco. Entonces antes, para que le publicaran a un autor un libro de microrelatos, tenía que ser algo muy especial, tenía que tener un nivel excelso. Entonces, bueno, cuando uno encontraba un libro de microrelatos, siempre era buenísimo, maravilloso. Ahora hay una cantidad muy grande de libros de microrelatos, en general ediciones de autor, porque las editoriales siguen sin querer publicar. Entonces, en esa parva inmensa de ediciones de autor, bueno, algunas cosas buenas sin duda habrá, pero hay que encontrarlas. Claro. Digamos, uno no tiene la tranquila seguridad que tenía antes de que, bueno, un libro de microrelatos iba a ser Las ciudades invisibles de Italo Calvino, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Sí. Y el último libro que mencionaste es Hija, y hay un otro libro que reúne... El otro libro que se llama Todos los universos posibles reúne mis 5 libros de microrelatos. Es un libro como de 1000 páginas, una especie de diccionario de microrelatos, una especie de I Ching. Sí. Y uno lo puede abrir en cualquier parte y bueno. ¿Y todos los microrelatos están ahí? Están todos los microrelatos
so far. Porque ya estoy escribiendo un nuevo libro de microrelatos. Bueno, habrá que leerlo entonces. Sí. Bueno, Ani, muchas gracias. Al contrario. Y es de nuevo un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.